Hola a todos, todas, espero que estén bien. Eh, a continuación procederé como a presentarles dos ejercicios que el profesor me recomendó que se los presentara a modo de ayudantía. La modalidad para la ayudantía, por lo menos ahora esta primera ayudantía, creo que el profesor quiere ir como iterando en ello, es presentarles los dos ejercicios, pasarles los PDFs que les va a mandar con la resolución, que es el mismo que les voy a mostrar hoy día. Pero sobre todo queremos que en los videos se note y se entienda un poquito el proceder de cómo el algoritmo y los problemas, ¿vale? Entonces esta ayudantía no debería durar más de 15-20 minutos máximo. Y gran parte del desarrollo de la ayudantía va a ser autodidacta. Ahora, por lo menos esta ayudantía. Ahora, si es que no me equivoco, el profesor tiene en mente que tengamos un horario de consultas como ejercicio. Así que eso yo creo que lo tienen que ver con el profe. Pero cuenten conmigo, yo estoy disponible y cualquier cosa me pueden escribir en Slack. ¿Vale? Ok, el primer ejercicio es un ejercicio de planificación de la producción. El ejemplo número 3 de el... ¿Cómo se llama? Del apunte del profesor. ¿Vale? El ejercicio dice así. Se los dejo aquí para que puedan pausar el video. Ok. Y el ejercicio dice así. Queremos planificar 3 meses de producción de un producto fabricado en unidades discretas, ¿vale? Eso quiere decir de que en cada cierto tiempo no se fabrica 0,5 unidades, perdón, sino se fabrica una, dos y tres. La producción y la demanda ocurren al inicio de cada periodo. Súper, súper importante considerar, ¿vale? Y nos dan un par de variables. Nos dan, o parámetros, nos dicen que la planificación contempla 3 periodos, de que DT representa la demanda en el periodo, CT representa el costo de producir en el periodo T, HT es el costo de mantener inventario en el periodo T, ST es una variable de estado, ojo, importante, el cual representa el inventario en el comienzo del periodo T, y XT es la producción en el periodo T, la cual es una variable de decisión, la cual nos va a decir, ok, yo en este mes, dado de algún modo otro que yo tenga un estado, voy a tomar la decisión de cuánto producir. Entonces, en esta tablita de resumen podemos ver que en el mes 1, 2 y 3 se requieren 3, 2 y 4 unidades y estos son los costos eh, por periodo, ¿vale? La gracia es que estemos en programación dinámica determinista, es que conocemos todos los costos, ¿vale? Y todos los parámetros asociados al problema. Ahora, este problema es aterrizable a la vida real. Por ejemplo, podemos decir de que, no sé, en el mes 1, eh, no sé, colocar las máquinas o echarlas a aprender hace que mis costos sean 10. En el periodo 2 pueda producir mucho porque ya están en funcionamiento y en el periodo 3 no sé, tenga un error, por eso los costos suben. Entonces, como es súper entretenido este problema porque se acerca un poquitito a la realidad. Y tenemos dos consideraciones súper importantes. La primera es la ecuación de estado, la cual me dice cómo evolucionan los estados a medida que yo voy avanzando por mes y tomando decisiones. Si se dan cuenta, el estado del tiempo de T más 1 va a ser igual o el inventario del tiempo siguiente va a ser igual al inventario que yo tenía en el periodo en que me encuentro, más lo que produzco, menos lo que consumí o lo que me pide el cliente. Y por otro lado tenemos una restricción de no déficit. ¿Sí? Esta restricción tenemos que tenerla en cuenta a lo largo de todo nuestro problema. ¿Qué quiere decir esta restricción? Es que yo voy a producir una cantidad mayor o igual a lo que me falte o lo que no pueda cubrir con el inventario, la demanda. ¿Vale? Entonces, una vez dicho esto y leído el problema, queremos que vamos a empezar a abordar punto por punto lo que planteé en lo que escribí acá, para luego ver ejemplos o partes de la resolución. ¿Vale? Ok. Primero, tenemos que plantear el problema como un problema dinámico determinista. La primera pregunta que nos tenemos que hacer para lograr plantear un problema dinámico determinista, si bien ya nos dicen más o menos qué tenemos que secuenciar, tenemos que hacernos la pregunta de qué cosa puedo secuenciar en el problema. Si es que no queda tan claro, es súper importante que lo tengamos presente con el fin de poder ver cuántas etapas o cuántos pasos tengo que dar para lograr resolver
el problema. ¿Sí? Si se dan cuenta qué cosas quiero secuenciar de algún modo otro, quiero ver o quiero planificar en los periodos 1, 2 y 3. Por lo que una buena manera de considerar o de secuenciar es tomar los periodos contemplados. Como dice lo que dice más abajito, si se dan cuenta dice, planifico cuánto inventario y producción tengo que hacer de algún modo otro para cada periodo T. Esa es como sería la respuesta. Como que tengo que secuenciar la planificación de inventario y producción para cada periodo T. Ok, y tenemos que recordar de la clase que vieron con el profe Guido, de que en cada etapa o el problema de programación dinámica está dado por dos grandes componentes. La primera es el costo en el tiempo en que me encuentro y la segunda es el costo de algún modo u otro o parte de la función objetivo de las etapas posteriores, ¿vale? Si se dan cuenta, cada uno de estos costos, cada una de estas variables, perdón, cada uno de estos costos, claro, va a estar dado por una variable de estado y una variable de decisión. Cosa súper importante porque en este problema, si se dan cuenta, si yo decido tener cierta cantidad de inventario, de algún modo u otro, va a afectar cuánta producción tengo que hacer para ese periodo y viceversa. Si es que yo produzco mucho en algún periodo, voy a tener que guardar cierta cantidad de inventario. Entonces, quiero que tengamos esto en cuenta para lograr definir los estados o las variables de estado y las variables de decisiones. Esto, si bien se lo dieron en el enunciado, pero quiero que lo tengan súper en cuenta para que logren resolver el ejercicio 4 y el que les plantee el profe más adelante. Ok, ¿cómo reconocemos una variable de estado y una variable de decisión? Cuando hablemos de una variable de decisión, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué debo hacer y qué controlo en el problema? Una vez que identificamos qué debo hacer y qué controlo, podemos lograr de algún modo u otro definir nuestra variable de decisión. Si se dan cuenta, lo que yo controlo en este problema es producir. Yo puedo escoger cuánto producir en un periodo, obviamente incurriendo en ciertos gastos, y a su vez qué implicancias tiene en producir está dado por la variable de estado. La variable de estado se puede armar con las siguientes interrogantes. La primera es, ¿dentro de qué marco puedo decidir? O como qué cosas dentro del problema afectan a mi decisión y a su vez qué queda o qué situación pasa una vez que decido. Una vez si nos damos cuenta e intentamos resolver estas dos preguntas, nos vamos a dar cuenta de que producir va a tener una implicancia directa en el inventario. ¿No es cierto? Si es que yo produzco, por ejemplo, todo en el periodo 1, voy a poder quizás guardar todo en inventario hasta cumplir toda la demanda del final, ¿no es cierto? Entonces una buena variable de estado es el inventario disponible al comienzo del periodo T. Súper importante mencionar que es el comienzo, porque si es que fuese el final o el principio, la manera de resolver este problema sería distinta. Lo vamos a ver con el ejercicio 4, que se los tengo, pero eso. Entonces, para planificar o para lograr resolver este problema tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos. Por un lado tenemos que tener en cuenta las limitaciones del problema. ¿Qué limitaciones? Bueno, la restricción de no déficit que se nos entregó. No vamos a poder de algún modo u otro resolver o dar soluciones factibles cuando esta restricción no se cumpla, ¿vale? Por lo que cada vez que demos alguna solución, vamos a tener que evaluar esta restricción que está acá. Luego, segundo paso, ¿qué tenemos que tener en cuenta para lograr planificar este problema? Vamos a tener que tener en cuenta qué buscamos con resolver este problema, ¿no es cierto? Y qué queremos resolver o qué queremos llegar a hacer es minimizar los costos. Entonces, si es que se acuerdan por el teorema de Bellman que dijo el profe, nos importa saber cómo los costos por etapas de algún modo u otro para llegar a minimizar los costos totales. Entonces, ¿qué costos o qué costos se involucran en este problema? Lo cierto es que, como ustedes pueden ver en el enunciado, tenemos un costo asociado a producir y un costo asociado a inventariar, ¿no es cierto? Ok, entonces, ¿cómo modelamos estos costos? Al igual como lo hacemos o ustedes lo hicieron en optimización, creo que se llama su ramo, no tengo idea, pero optimización lineal, podemos darnos cuenta que los costos de producir van a estar dados por un parámetro
de costo por producir en el periodo T, porque recuerden que el costo por producir está dado o está afectado por el tiempo, ¿vale? Es fluctuante y a su vez por cuánto desea producir en el mismo periodo, ¿sí? Si se dan cuenta, si es que yo multiplico 5, por ejemplo, por la cantidad que produzco, tengo el costo total de producir 5 unidades en el periodo T. El segundo costo existente en el problema es el costo de inventario o a inventariar, que está dado por ¿qué cosa? Bueno, lo cierto es que va a estar dado por la cantidad de inventario que yo tengo al inicio de la etapa T, más la cantidad de unidades que yo produzco, menos la demanda. Si se dan cuenta, esto es todo lo que tengo y esto es todo lo que me piden. Por lo que me sobre de esta resta va a ser lo que voy a tener en inventario para la vez siguiente. O esto también lo pudieron haber sacado con la ecuación de estado, ¿sí? Donde dice de que el inventario del periodo siguiente va a ser ¿qué cosa? Lo que me sobre, lo que tengo menos lo que se demanda. Entonces, esto o esta cantidad de inventario a guardar de un periodo para otro va a estar obviamente multiplicado por el costo de inventariar o de mantener inventario en ese tiempo. Y por último, y no menos importante, acabamos de, nos falta, ¿cómo se llama? Desglosar esta segunda parte del planteamiento de la programación dinámica determinista, ¿vale? Que es como el óptimo o el costo de las etapas siguientes. Acabamos de desglosar estos costos que están a nuestra izquierda, que corresponden al costo de inventariar y al producir, y nos faltaría desglosar este costo que está aquí a la derecha. Bueno, ¿cómo se puede representar? Bueno, los costos por etapa eh, van a estar dados por ¿qué cosa? Por ST más 1. Y creo que no lo puse. Pero bueno, denme un segundito. Van a estar dados por ST más 1. Y ST más 1, ¿por qué cosa va a estar dado? Por esto que está acá. Y eso es lo mismo que la variable de estado. ¿Qué quiere decir eso? De que el óptimo va a depender de algún modo otro de qué cosa, de lo que tenga disponible para el periodo siguiente. Es decir, por ejemplo, es intuitivo y vuelvo, porque por ejemplo, si es que yo tengo en inventario 4 unidades para cierto periodo, el óptimo o el valor del óptimo va a darme algo. Pero si es que tengo, no sé, 10 unidades en el inventario, el óptimo me va a dar otra cosa. Puede dar igual eventualmente, sí, pero el óptimo en la etapa siguiente me va a dar otra cosa. ¿Por qué? Porque incurro más gastos, tengo que producir menos, etcétera. ¿Vale? Entonces, esta etapa es fundamental sobre todo para resolver este tipo de problemas como lograr modelar la función objetivo de nuestro problema. ¿Sí? Entonces ahora viene la gran pregunta de cómo resolvemos este chorrerío de cosas. Quiero ver cuánto tiempo llevo. Ok. Ok, ¿cómo resolvemos este chorrerío de cosas? Bueno, lo cierto es que si lo resolvemos por el gráfico o como por la red de algún otro, es muy difícil de abstraer y además súper tedioso. Pero hay un método tabular que de algún modo u otro nos permite resolverlo de manera simple, nos permite tener un análisis súper detallado y vamos a tener, por supuesto, una abstracción no tan grande del problema como para calentarnos la cabeza. El cuadro es el siguiente que ustedes tienen acá, que se los puso el profe Guido en la clase. Por un lado tenemos la decisión, por otro lado tenemos las variables de estado. En la columna del lado izquierdo se van a colocar todos los valores posibles para la variable de estado en el tiempo que nos encontremos. Es importante que este cuadro se hace una vez por periodo o por t. Y al lado, ¿cómo se llama? En la columna superior horizontal van a estar todos los valores que podemos tomar en las decisiones. Y vamos a tener dos columnas donde vamos a tener el costo óptimo para ese estado y adicionalmente el cual va a estar dado por supuesto por una maximización o una minimización. Si es que estamos minimizando, el costo óptimo va a estar dado por el menor número de todos los numeritos que se encuentran aquí adentro. Y a su vez la decisión óptima va a estar dada por qué decisión tenemos que tomar para que ese estado se cumpla en el óptimo. Lo vamos a ver más con detalle, es más adelante. Ok, entonces la primera nota que les quise dejar es que vamos a tener que hacer la misma cantidad de tablas, ¿vale? Que, que periodos o que t
o qué número de t o cardinalidad de t tengamos, ¿no es cierto? Y de la misma manera en como resolvíamos como el camino más corto, ¿no es cierto? Por de atrás hacia adelante vamos a tener que hacer lo mismo. El primer cuadro o la primera tabla va a estar dada por la última etapa y vamos a ir generando cuadros en retroceso, ¿vale? Y la idea es que analicemos caso a caso. Ok, entonces este es el cuadro que tenemos que resolver. Por un lado tenemos la tabla, ¿no es cierto? Que va a estar dada por qué cosa? Por los posibles casos de las variables de estado. Por ejemplo, para este problema, si tengo una unidad de inventario, es decir, voy a poder producir, por ejemplo, cierta cantidad. Si es que estoy en otro estado, por ejemplo, si tengo cierta cantidad de inventario, tengo dos de inventario para cierto tiempo, voy a poder producir cierta cantidad. Y acá en medio va a estar dado los costos de algún modo u otro o los valores de la función objetivo. Van a ir aquí al medio, ¿vale? Eh, que van a estar dados por mi estado y por la decisión que yo tome. A su vez vamos a tener la columna del óptimo de la etapa, que ya la vamos a explicar más adelante, y la decisión óptima para cada uno de los estados. Como vuelvo a mencionar, se hace un tablero por etapa. Entonces resolvamos el problema. ¿Sí? Ok, una vez que resolvamos el problema, voy a hacer una... No, voy a hacer más la pausa un poquito más adelante. Ok, ¿qué tenemos que hacer para resolver el problema? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para resolver el problema es generar la primera tabla que corresponde al último periodo de planificación. En este caso, ¿qué periodo de planificación tenemos que, ¿cómo se llama? Resolver es el con el t igual a 3, ¿no es cierto? Partimos de 3 hacia adelante. Ok, en el periodo t igual a 3, como el problema es determinista, conocemos la demanda del periodo, conocemos los costos asociados al periodo, ¿cierto? Y todo esto lo encontramos ¿dónde? En el enunciado. Ok, una vez dicho esto, tenemos que identificar la función objetivo a considerar en el periodo 3. Como la última etapa no considera etapas posteriores, la parte de la función objetivo de la programación dinámica que corresponde como a las etapas posteriores, este choclito que está aquí al lado derecho, este f de n-1, no va. ¿Por qué? Porque la planificación termina en el periodo n, en este caso es 3. Entonces esto que está acá no cuenta, ¿vale? Solamente tenemos esto que está acá. Ahora, si es que nuestro problema dependiese de algo que va a pasar más adelante, aunque no tenga que planificarlo, hay que ver algún ajuste acá. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Entonces, la función objetivo a considerar va a estar dada en el periodo 3, va a estar dada por qué cosa. Va a estar dada por el costo de producir en el periodo 3. Si se dan cuenta, el costo de producir es 20 multiplicado por cuánto yo decía producir en el periodo 3 y a su vez va a estar dado por el costo a mantener inventario en el periodo 3. ¿Cuánto me sale mantener una unidad de inventario en el periodo 3? 2. ¿Cuántas unidades en el inventario van a existir en el periodo 3? Bueno, va a estar dado por este numerito que está acá. Ojo que solamente vamos a poder darnos cantidad de producciones o número de producciones que van a estar dado por esta regla o esta restricción del déficit que tenemos, ¿no es cierto? No podemos tener o no podemos darle al problema x3 que violen de algún otro esta restricción. Entonces, vamos con lo siguiente. Tenemos la siguiente tablita que tenemos aquí. Quiero que le coloquen pausa al video y la analicen bien. ¿Sí? Ok. ¿Cómo resolvemos o cómo armamos esta tabla? Bueno, lo cierto es que, como dije, al lado izquierdo vamos a tener los variables de estado, que esto es, de algún modo u otro, la cantidad de inventario que yo quiero guardar, y a su vez al lado derecho vamos a tener, ¿qué cosa? La variable de decisión, que es cuánto yo decido producir en el periodo T. Lo cierto es que la cantidad de inventario que tenemos acá, ¿vale? Y la cantidad, perdón, el número de estados y el número de producción que tenemos, en este caso va a estar limitado por qué cosa, por la demanda. Para este problema vamos a asumir de que en cada periodo, ¿o no? No, vamos a asumir, sí, perdón, de que queremos almacenar la misma cantidad, o por lo menos, nada que ver, miento. Para este problema no nos conviene tener más estados que 4, ya que implicaría guardar unidades para un periodo 4 que no existe, ¿vale? Y lo mismo con las variables de estado número 3.
¿por qué no es mayor que 4? Es porque implicaría producir más unidades para un futuro posterior que no nos interesa. Simplemente se nos pidió fabricar para para el periodo 1, 2 y 3. ¿Sí? Ok, ¿qué quiere decir esto? Ok, si es que, y quiero que miren bien en la tabla, acá tengo la función objetivo del periodo. Si es que yo tengo 0 de inventario, ¿vale? Puedo producir eventualmente 0, 1, 2, 3 o 4 unidades, ¿vale? Y esto va a tener una función o un valor de la función objetivo y va a tener una decisión óptima si es que yo tengo 0 de inventario. Ok, entonces si es que, vamos por orden, ¿cómo se completa esta tabla? Lo cierto es que se completa de la siguiente manera. Si es que yo tengo 0 de inventario y decido producir 0, ¿qué pasa? Ok, mi función objetivo va a ser la siguiente, es simplemente reemplazar S3 con X3 en la función objetivo del periodo. En este caso sería 20 por 0, 0, más 2 por menos 4. Resulta que me da un número negativo, pero ¿por qué no puede ser, o por qué esta solución no podría ser? Bueno, tenemos que irnos de algún modo u otro a esta restricción que tenemos aquí. Si es que se acuerdan, tenemos que cumplir con un no déficit, que es esta restricción que me dice que x3 es mayor o igual que 4 menos s3, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo llevo? Vale, me estoy alargando. Ok, si es que se dan cuenta, esta restricción al yo tener s3 y x3 no se cumple. ¿Por qué? Si es que yo produzco 0, esto va a ser mayor o igual a 4 menos 0. 0 es mayor o igual que 4, no. Entonces esta solución no puede existir o es una solución infactible. Lo mismo para cuando yo tengo 0 de inventario y decido producir 1, tampoco se va a seguir cumpliendo. ¿Por qué? Porque voy a tener 1 mayor o igual que 3, no. Entonces esta solución es infactible. Ahora, lo mismo para el caso si es que yo tengo 1 de inventario y adicionalmente tengo 0 de... ¿cómo se llama? Produzco 0. Esto me va a seguir dando infactible y esto me va a seguir dando infactible. Por favor, revísenlo. ¿Sí? Lo cierto es que para todos estos casos que están acá, la restricción no se me cumple. Por ende son posibles valores infactibles. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que yo tengo 0 de inventario y decido producir 4? ¿La restricción se me cumple? Sí, revísenla por favor. ¿Y cuánto valdría de algún modo u otro hacer ese plan de guardar 0 y perdón, de tener 0 de inventario y producir 4? Bueno, lo cierto es que se calcula el costo de tener ese plan como reemplazar S3 en la función objetivo y reemplazar x3 en la función objetivo. x3 ¿vale? Va a valer 4, por ende es 20 por 4, que es 80, más 2 por 4 más 0 menos 4 es 0. Por ende esto vale 80 si se dan cuenta. Lo mismo para qué, lo mismo para este punto, lo mismo para este punto. Entonces, ¿cómo calculamos este punto que está acá? Lo cierto es que el cálculo es súper sencillo. Sabemos de que en este punto que está acá, S3 va a ser igual, o la cantidad de inventario en el periodo va a ser igual a 3 y yo voy a decidir producir, ¿cuánto? Chucha. Yo voy a decir producir 1. ¿Sí? X3 voy a decir producir 1. Entonces, ¿cómo calculo el costo de esa idea? Básicamente, de nuevo, es 20 por 1 más 2 por 3 más 1 menos 4. ¿Está bien? Sí, ¿esto cuánto es? Lo cierto es que es 20. Y lo mismo para estos valores que están acá. ¿Sí? Esto se lo dejo a ustedes para cuando vean el video y lo resuelvan. Pero básicamente es lo mismo. ¿Sí? Ok, una vez identificado cuánto cuestan todos estos valores que están en la tabla. Ah, ojo, importante. ¿Por qué puse estos mayores iguales que están acá? Porque si es que yo decido tener un inventario y producir 4, significa que yo al final del periodo 3 voy a, ¿cómo se llama? Tener una unidad extra.
Y resulta que yo no me quiero quedar con unidades extra después del último periodo de planificación. Por ende, todos estos como que sobran o tienen unidades sobrantes. ¿Sí? Por ende, no me conviene revisarlos y aparte sería incurrir en gastos adicionales. Si es que ustedes quieren calcular esto, créanme, pero si quieren calcular, puedanlo y van a ver de que algún otro vamos a incurrir en gastos adicionales y adicionalmente nos va a sobrar obviamente algunas unidades. La segunda parte para rellenar nuestra tabla es identificar cuál es el óptimo dado un estado, ¿no es cierto? O sea, yo si es que me encuentro en el estado de tener, o me encuentro en la situación, mejor dicho, de tener cero inventario, el óptimo ¿cuál sería? Bueno, como estoy minimizando, voy a tener que tomar todos los valores en la columna de mi estado, en este caso sería todo esto que estoy marcando, ¿vale? Y ver cuál es el mínimo. Entonces, ¿cuál es el mínimo de esta columna? Ok, es 80, ¿no es cierto? Y para esta columna, ¿cuál es el mínimo? Si ustedes me creen, va a ser 60. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la decisión óptima dado el estado en que me encuentro? Lo cierto es que va a estar dado por la decisión en el lugar donde estaba mi óptimo. Es decir, en qué lugar, o en qué, claro, en qué lugar de todo esta... Chuta. Acá. ¿En qué lugar de todo este abanico de opciones se encontraba mi óptimo? En el 80, ¿no es cierto? ¿Y a qué decisión corresponde el óptimo? A la decisión de producir 4. Entonces en el cuadrito acá voy a rellenar con 4. Y lo mismo para este, en el abanico de todas estas decisiones, de toda esta columna, ¿cuál es el óptimo? 60. ¿Y qué decisión de producir me da el óptimo? 3, ¿no es cierto? Y así se empieza a rellenar la tabla de manera iterativa. Obviamente después les voy a subir la solución completa y para que lo comparen cuando resuelvan el ejercicio. Demos un segundito. Ok, ahora empieza lo feo. Una vez que logramos completar el tablero completamente para el periodo número 3, o sea, rellenemos todo esto y tengamos todos los óptimos con los posibles estados o situaciones que nos podemos encontrar, tenemos que pasar al problema siguiente, ¿vale? O al periodo anterior. En este caso pasamos del 3 al 2. Sabemos que en el periodo del 3 al 2 voy a empezar a explicar un poquitito más rápido para que no sea tan literal el video, ¿vale? ¿Qué vamos a tener que hacer? Bueno, lo cierto es que conocemos los parámetros del periodo 2. ¿Por qué? Porque, insisto, estamos en un tipo de problema determinista, por ende conocemos todos los costos y demandas asociadas al problema. En este caso, esto está dado por el enunciado. El costo de producir es 5, el costo inventarial es 3, el costo de la demanda, la demanda del periodo son 2. La función objetivo para el periodo número 2 va a estar dada por qué cosa? Bueno, por el costo a producir, por la cantidad de unidades producidas en el periodo 2, más la cantidad inventariada o guardada en el periodo 2, ¿vale? Por el costo de almacenar inventario en el periodo 2, que es 3, más de algún modo otro como el costo por etapa, ¿vale? O el costo de haber hecho el plan siguiente, perdón, es el, es el costo de la etapa siguiente dado la decisión que tome ahora o el estado en que me quede ahora. El costo siguiente, el estado siguiente va a estar dado por qué cosa. Como dice el enunciado, va a estar dado por esto que está acá. Vamos a subir rapidito. Chuta. No quiere subir. Va a estar dado por st más 1 igual st más xt menos dt. ¿Vale? Y si se dan cuenta, el estado siguiente acá va a estar dado por qué cosa. St más 1, S3 va a ser igual a St, S2 en este caso, porque estamos en el periodo 2, más XT, que es X2, menos D2, que es DT. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace este choclito? Bueno, lo cierto es que vamos a tener que formular otra tabla con la función objetivo de nuestro periodo dado. Esta función objetivo va a estar dada en este caso por 6 estados distintos. ¿Por qué 6 estados? Bueno,
lo cierto es que en el periodo 2 voy a poder producir, por ejemplo, 6 unidades, ¿vale? Suplir la demanda de 2 para este periodo y guardar las 4 unidades restantes en el inventario para no producir en el periodo 3, ¿vale? Y suplir las 4 unidades demandadas en el periodo 3, vean el enunciado, ¿vale? Y quizás minimizar costos, ¿vale? Ahora, quizás pueda, por ejemplo, producir 2 para este periodo y no guardar inventario y en el próximo periodo producir 4 y así suplir la demanda de 2 para este periodo y de 4 para el siguiente. Por ende, la cantidad de escenarios o de situaciones distintas en las que podemos estar es variada. ¿Y de qué depende? De la cantidad demandada del periodo siguiente y del de ahora. Por eso son 6 posibles estados, ¿vale? Y recordemos que ¿por qué no son más de 6? Porque en el periodo número... Acordémonos que la demanda acá es 2 en el periodo 2, la demanda en el periodo 3 es 4, por ende 6, pero no hay demanda en el periodo 4, por lo que no queremos unidades sobrantes, ¿no es cierto? Ok, ¿y cómo completamos este recuadro? Bueno, lo cierto es que vamos evaluando cada estado y cada variable de decisión eh, en la función objetivo que tenemos. Sí, ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo cierto es que cuando tengo cuando decido no tener inventario en el inicio del periodo 2 y decido no producir, voy a tener una solución infactible. Por favor, esto compruébenlo con la restricción. ¿Vale? Esto por favor, compruébenlo con la restricción. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, yo decido tener 0 inventario y producir 2? Bueno, ¿cómo calculo ese valor en la tabla? Lo cierto es que va a estar dado por qué cosa. Voy a tirar acá y voy a tirar una línea por acá. Reemplazo a mi función objetivo lo siguiente. Si cumple la restricción, primero sí. Entonces es un punto de algún otro que puedo evaluar. Ahora, ¿qué valor toma mi función objetivo? Bueno, voy reemplazando. Como decido producir 2, el costo de producción va a estar dado por 5 por 2, ¿no es cierto? Que es lo que estoy diciendo producir en esta situación. Más, ¿qué cosa? Más 3, que es el costo inventariar, por S2, que es 0, más 2, ¿vale? Menos 2, lo cual esto es 0. Más, ¿qué cosa? El costo de la etapa siguiente dado la decisión que yo tome hoy día. ¿Cómo es esto? Bueno, lo cierto es que F3 óptimo va a estar dado por qué cosa. Perdón, o va a depender de qué cosa. Va a depender de S2 más M2 menos 2. Recordemos que esto que está acá es S3. ¿Por qué? Por la ecuación de secuenciación que nos entrega el enunciado. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo calculamos ese numerito que está dentro? Bueno, reemplazo. S2, ¿cuánto vale en este caso? Es 0. ¿Vale? X2, ¿cuánto vale en este caso? Vale 2, si es que no me equivoco. Más 2 y menos 2. Esto significa que tengo que encontrar el óptimo de 0. Ok, ¿y cómo encontramos este numerito que está acá? Bueno, lo cierto es que ustedes tienen que ir a la tabla que ustedes generaron en el momento anterior y tienen que buscar el estado 0. Recuerden que esto es igual a S3. Entonces, nosotros vamos a la tabla anterior, vemos dónde está el estado S30 y vemos cuánto es el óptimo. Lo cierto es que es 80. Entonces, ustedes van a tener que simplemente sumar 5 por 2. ¿Cuánto es? Es 10, ¿no es cierto? Esto es 0 y esto ¿cuánto vale? Esto vale 80. Entonces, este valor que está acá, ¿cuánto es? Ay, chuta, que soy pavo. ¿No es cierto que este valor cuánto es? Va a ser 90. ¿Por qué? Porque esto es 80 y esto es 10, se suman 90. Lo mismo para el 3, ¿no es cierto? Para el caso, o vamos a este caso que está acá, ¿vale? En el caso que yo decía mantener 4 unidades en el inventario, que S2 sea igual a 4, y yo decía producir 2, por ejemplo, o sea, básicamente estoy diciendo que me voy a guardar 4 unidades para el periodo siguiente y voy a producir todo en este periodo, ¿vale? ¿Qué tenemos? Bueno, reemplazamos la función objetivo. Lo cierto es que vamos a tener los costos de producción de 5 por 2 más los costos de almacenar
que es 3 por S2 más X2 menos 2, que esto no sé cuánto será. Esto es 4 más 2 menos 2, esto es 6. Entonces tenemos 10 más 6, exactamente más qué cosa, bueno, F3 de S3. Recordemos que S3 está dado por qué cosa, por la ecuación de secuenciación, que es S2 más X2 menos 2. ¿Cuánto va a ser esto? Va a ser 2. Sabemos que S3 va a ser igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a la tablita de S3 nuevamente. Buscamos cuando el estado es 2, ¿vale? ¿Y cuánto vale ese óptimo? Vale 40. Entonces, ay chuta. Entonces, ¿cuánto vale ese F3? Vale 40. ¿Y cuánto termina siendo el valor que está aquí? Bueno, lo cierto es que va a ser la suma entre 10 más 6 más 40, que es 56. Creo que sí, esto es 56. Y así sucesivamente. Ahora, estos valores que están acá, vale, insisto, son valores de que me van a dar mayor cantidad de la que necesito para el final del periodo. Si se dan cuenta, esto es exceso o sobrantes. Si se dan cuenta, si es que mantengo un inventario de 6 y produzco 6, suplo la demanda, pero me voy a quedar con más unidades de las que necesito, ¿no es cierto? Ok. Y por supuesto, esta columna de acá va a estar dada por la cual cumple, o por la decisión en el estado en que me encuentro que cumple el óptimo. En este caso, en el estado que me encuentre 0, el mínimo es 42. ¿Y qué decisión me la cumple? Bueno, producir 6 cuando tengo 0. Ok, y por último, para no alargarme más, porque siento que ha sido larguito. Ok, y por último, tenemos que hacer la última tabla para el periodo 1. ¿Sí? Ok, para el periodo 1 tenemos los parámetros que nos dan y adicionalmente vamos a asumir que partimos con un inventario inicial 0. Si es que el problema nos dijese que el inventario inicial no es 0, el problema cambia y tenemos que volver a iterar. ¿Vale? Ok, entonces tenemos que identificar qué cosa, la función objetivo. ¿Cómo está dada? Por el costo a producir, por el costo a inventariar y adicionalmente por el costo de la etapa siguiente. ¿Sí? Que depende de la decisión que tome hoy en día. Vale, como digo que el inventario inicial es 0, simplemente tengo una situación en la cual me puedo parar. En el caso que no fuese 0, voy a tener que agregar, por supuesto, un valor adicional acá. Por ejemplo, si digo que el inventario inicial es 1, voy a tener que colocar una fila con un 1 y voy a tener que calcular los valores de la función objetivo para todas las situaciones. Entonces, acá es más de lo mismo, ¿no es cierto? Si es que S1, como S1 tiene que ser sí o sí 0, tengo que decir entre producir 3, producir 4, producir 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Lo cierto es que una vez dicho esto, voy a pausar el video. Dame un segundito. Ahora sí, perdón. Lo que pasa es que quise rellenar estos valores que están acá, 3 y 4, ¿vale? Con el fin de que se entienda cómo encontrar una solución óptima al final de haber generado todos los tableros. Entonces, ¿cuándo paramos de generar tableros? Cuando llegamos al último periodo que podemos secuenciar, en este caso t igual 1, ¿no es cierto? Ok. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la solución óptima? Porque realmente es una relación súper combinatorial y súper difícil de hacer. Bueno, lo cierto es que la solución óptima se construye de principio a fin, o sea, de T1 hasta T3, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, partimos primero por la solución óptima de T igual 1. ¿Cuál es la solución óptima de T igual 1? Como queremos minimizar, tenemos que fijarnos en el mínimo valor, por supuesto, de esta tablita. En este caso el mínimo valor es 72, que corresponde a qué decisión? A producir 3 en el periodo, perdón, a producir 3 en el periodo 1. ¿Sí? Recordemos que tengo 0 inventario y produzco 3. Entonces, ahora tenemos que ocupar eh, la ecuación de secuenciación que nos entrega el principio enunciado. Recordemos que Sn más 1 es igual a Sn más Xn menos Dn o dt. Pongámosle t, 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 aunque no parezcan t's. Entonces, la solución óptima para el primer periodo, ¿cuál es? Producir 3 y no tener ningún inventario. ¿Por qué? Porque me da el mínimo valor en la función objetivo. ¿No es cierto? Ok, entonces, ¿cómo obtengo, cómo se ahora la solución óptima para el segundo periodo?
Para el segundo periodo, bueno, lo cierto es que una vez dadas estas dos soluciones óptimas, voy a tener que completar esta secuenciación que está acá. ¿Sí? Esta secuenciación que me dice de que S2 va a valer S1 que vale 0 más X1 que vale 3 menos 3. ¿Cuánto va a ser todo esto? Va a ser 0. Entonces voy a tener que buscar en el tablero del periodo número 2 el valor de S2 y ver cuál es el óptimo. ¿Vale? En este caso, como S2 vale 0, este es un extracto del tablero del T igual 2. ¿Vale? Como S2 vale 0, tenemos que encontrar el óptimo en este estado, ¿vale? O en la fila de estados. En este caso, el óptimo es 42 porque es el mínimo de todos de los funciones objetivos dado el estado de yo no tener inventario en el periodo 2. Y el óptimo me va a decir de que yo produzca 6 unidades. El óptimo es 42 y la decisión de X2 para el periodo 2 es producir 6. Entonces, como esa... Claro, entonces el óptimo va a ser 6, lo cual significa que yo voy a producir 6 unidades en el periodo 2 y voy a almacenar 0 unidades en el inventario. Ahora lo mismo, ¿cómo sigo? Bueno, lo cierto es que cuando tenga, ¿cómo se llama? Voy a tener que volver a secuenciar con los mismos. S3 va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser a S2, que va a ser 0, más 6, ¿no es cierto? Menos 4, si es que no me equivoco. Uh, claro, menos 2, menos 2, menos 2. Y esto me va a decir de que S3 tiene que ser igual a 4. Una vez encontrado cuánto tiene que valer el estado del siguiente periodo, voy a tener que buscar, acá está S4, voy a tener que buscar en el tablero del tercer periodo el estado 4 y ver cuál es el óptimo, ¿no es cierto? En el periodo 4 el óptimo va a estar dado por 0, sí, y adicionalmente va a estar dado por la decisión de cuánto producir, 0. Entonces yo en el periodo 3 o la decisión óptima o para llegar al óptimo en el tercer periodo va a ser producir 0 y mantener en inventario 4 unidades. Entonces las soluciones van a estar dadas por, en el periodo 1, ¿vale? Voy a producir 3 y voy a guardar 0 unidades en el inventario. En el periodo 2 voy a producir 6, voy a guardar 0 unidades en inventario. En el principio, ojo, como que lo estoy diciendo al revés, pero básicamente es guardo 0 unidades en el inventario y por eso voy a producir 3, ¿vale? O no tengo inventario y por eso voy a producir cierta cantidad, ¿no es cierto? Y para el periodo 3 voy a producir 0, pero porque a principio del periodo 3 tengo 4 unidades, ¿no es cierto? Eso. Y aquí viene algo importante a analizar, porque ¿por qué produje en el periodo otro, por qué produje en el tiempo igual 2, 6 y guardé 4 unidades para el periodo igual 3? Bueno, lo cierto es que hay comparación de costos, bueno, eso lo tienen que ver ustedes, pero no me quiero alargar mucho porque llevo un video de 42 minutos. Que tengan una linda noche, un lindo día, no sé cuándo lo vean.